El cordero fue inmolado, pero ¿alguna vez te has preguntado quién decidió reemplazar su sacrificio por una festividad llena de conejos, huevos de colores y desfiles que no tienen fundamento en las Escrituras? Imagina por un momento que detrás de la Semana Santa se esconde un significado mucho más profundo de lo que parece a simple vista, revelando conexiones ocultas con deidades de antiguas culturas paganas, poderosas reinas babilónicas y decretos de emperadores que buscaban transformar el curso de la historia. Lo que hoy muchos celebran como una tradición cristiana en realidad es el resultado de manipulaciones que alteraron el calendario sagrado, distorsionaron enseñanzas proféticas y sustituyeron las festividades divinas por un sistema diseñado para confundir. ¿Te gustaría descubrir quién fue el responsable de alterar los tiempos sagrados? ¿Cómo se llevaron a cabo estos cambios y por qué, sorprendentemente, casi nadie habla de ello? Quédate aquí, porque pronto revelaré los secretos que han permanecido ocultos durante siglos. Si este tema despierta tu curiosidad y sed de conocimiento, no olvides suscribirte y compartir este video con aquellos que creen que la verdadera celebración se encuentra en la fidelidad a las tradiciones originales. Lo que estás por aprender hoy no es enseñado en las iglesias ni predicado en los púlpitos. Imagina el sol descendiendo lentamente hacia el horizonte, mientras una brisa cálida y cargada de arena recorre el desierto, creando densas nubes de polvo que flotan en el aire. Este era el preludio de un evento de proporciones colosales que cambiaría el destino del pueblo elegido para siempre. Al caer la noche, el cielo se teñía de intensos tonos rojos, como si todo el universo se estuviera preparando para lo que estaba por venir. En ese mismo instante, en Egipto, los hebreos se encontraban reunidos en sus hogares, sus corazones llenos de ansiedad y esperanza, mientras aguardaban con nerviosismo el cumplimiento de lo prometido. Han pasado siglos desde que Jacob y su familia llegaron a Egipto buscando refugio durante una terrible hambruna que amenazaba con exterminar a toda la humanidad. Sin embargo, el tiempo fue cruel, y lo que comenzó como una salvación se convirtió en una amarga opresión. Los descendientes de aquellos que una vez fueron bien recibidos en tierras egipcias, ahora se encontraban encadenados por la esclavitud. Fueron sometidos a trabajos forzados, tratándolos como simples herramientas de trabajo, mientras el faraón, con su corazón endurecido y su arrogancia imparable, ignoraba las advertencias del Dios de Israel. A pesar de las devastadoras plagas que asolaban su nación, el faraón se mantenía firme, convencido de que su poder era superior a cualquier fuerza divina. Se negaba a liberar a quienes consideraba su propiedad, sin importar el sufrimiento que les infligía. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Sin embargo, aquella noche marcaría un giro trascendental en la historia del pueblo hebreo y de toda la humanidad. Una atmósfera de juicio, oscura y pesada, envolvía Egipto, presagiando tanto la muerte inminente como la liberación definitiva. Un contraste entre las lágrimas de dolor y la promesa de redención.
Moisés, con su rostro marcado por el paso del tiempo y una mirada decidida que reflejaba el peso de su misión, caminaba por las polvorientas calles de la ciudad, llevando consigo las órdenes divinas. Su voz resonaba como un eco en medio de la noche, proclamando con autoridad los mandatos del Creador, mientras el pueblo escuchaba en silencio, consciente de la gravedad de lo que estaba por suceder. Era una orden que no admitía excepciones. Cada hogar debía seleccionar un cordero puro, sin mancha ni defecto, como sacrificio al caer el sol. La sangre del animal, derramada con sacrificio, debía ser esparcida sobre los umbrales de las puertas, un símbolo visible para todos de que el pueblo del pacto habitaba allí. Este no era un simple ritual, sino un signo palpable de fe, una marca de obediencia que serviría de señal para el ángel de la muerte, quien, esa misma noche, recorrería Egipto en busca de los primogénitos egipcios para ejecutar el juicio divino. Con una profunda reverencia y fervor, los hebreos siguieron las instrucciones al pie de la letra. El aroma del cordero asado impregnaba el aire mientras las familias se reunían en torno al fuego, el hogar que, por esa noche, se convertiría en refugio. Estaban listos para marchar, con las sandalias puestas y las túnicas ceñidas, como símbolo de su disposición para dejar atrás la esclavitud. Era imperativo no quebrar los huesos del cordero, pues cada detalle de esa noche no solo representaba un acto de liberación temporal, sino que se erigía como una sombra de un acontecimiento mucho más grande que ocurriría siglos después. Un evento que, aunque Moisés no comprendiera completamente en ese momento, se trataría de algo que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. La sangre que marcaba las casas de los hebreos no solo anunciaba la liberación física de la esclavitud egipcia, sino que señalaba un sacrificio mucho más profundo y trascendental, uno que perduraría más allá del tiempo. Este sacrificio no se repetiría cada año como las antiguas tradiciones, sino que sería único, eterno y definitivo, como una promesa sellada en la historia del pueblo de Dios. Cuando la medianoche se extendió sobre Egipto, el silencio fue roto por un doloroso grito. En cada rincón, desde los majestuosos palacios hasta las humildes chozas, el lamento de los egipcios se levantó como un clamor desesperado, una expresión de horror ante la tragedia que acababa de comenzar. El ángel de la muerte había recorrido Egipto, dejando a su paso la tragedia de la pérdida de cada primogénito que no estaba marcado por la sangre del cordero. La justicia divina, como un juicio inevitable, se había cumplido a la perfección. Finalmente el faraón, debilitado y humillado por la dureza de los eventos, cedió ante el poder del Dios de Israel. Esa misma noche, el pueblo hebreo, después de siglos de sufrimiento y esclavitud, emprendió un nuevo camino, uno hacia la libertad, una libertad que, aunque incierta en su inicio, estaba impregnada de la certeza de que la mano divina guiaba sus pasos. La noche que celebraban como Pascua no solo representaba la liberación del yugo egipcio, sino que marcaba el comienzo de un pacto eterno entre el Creador y su pueblo. Este pacto no solo sellaba la redención de la opresión física, sino que también abría el camino para una relación más profunda, donde la guía divina acompañaría a cada uno de los hebreos en su travesía hacia la tierra prometida. El mandato de Dios era claro: que esta celebración perdurara a lo largo de las generaciones, como un recordatorio constante de su poder, de su intervención en la historia, y sobre todo, de la salvación que solo Él podría otorgar. A lo largo de los siglos, los descendientes de Israel celebraron la Pascua con reverencia, conmemorando la noche en que la muerte pasó de largo y la vida prevaleció. Pero a pesar de la solemnidad de la celebración, la verdadera comprensión del sacrificio del Cordero inocente les eludía. Este Cordero, cuya sangre había salvado a su pueblo,
era en realidad una sombra de algo mucho más grande, un sacrificio supremo que estaba por venir, uno en el cual la sangre no solo marcaría umbrales, sino que penetraría los corazones de todos aquellos que con fe aceptaran el sacrificio y la promesa de salvación. Con el paso de los años, sin embargo, el verdadero significado de la Pascua se fue diluyendo. A medida que el tiempo avanzaba, las nuevas generaciones empezaron a incorporar influencias externas que comenzaron a transformar la esencia misma de esta festividad. La cultura babilónica, con sus prácticas de adoración a deidades paganas, empezó a infiltrar sus sombras sobre las tradiciones israelitas, distorsionando la pureza del culto original y modificando las costumbres sagradas que habían sido transmitidas de generación en generación. La Pascua, que una vez había sido una celebración profundamente religiosa, comenzó a ser alterada por costumbres y rituales ajenos, perdiendo poco a poco su conexión con el verdadero sacrificio que originalmente conmemoraba. Se murmuraba acerca de un niño celestial, hijo de una diosa, cuyo sacrificio garantizaba la fertilidad de la tierra y el bienestar de las naciones. Nombres como Astarot y Tamuz resonaban en los cultos de pueblos cercanos, y sus ecos llegaron incluso a algunos israelitas que se habían apartado de la fe verdadera. Con el paso del tiempo, extrañas prácticas fueron introducidas, transformando lo que originalmente era una celebración de la intervención divina en un evento que comenzaba a incorporar elementos ajenos a su significado genuino. Los profetas, fieles a su misión, se levantaban enérgicamente, denunciando que Israel se estaba apartando del camino recto, alertando sobre la contaminación de su adoración con costumbres paganas disfrazadas de fe. Años después, cuando Roma extendía su dominio por el mundo, la Pascua seguía siendo celebrada, pero su esencia había sufrido una profunda transformación. El Templo de Jerusalén, que en otro tiempo representaba el centro de la devoción verdadera, se había convertido en un lugar donde la política y el comercio se habían entrelazado con los ritos sagrados. Los fariseos y saduceos dirigían las festividades, mientras que las naciones no judías observaban con interés esas antiguas tradiciones. Sin embargo, lo que el pueblo de Israel no percibía en ese momento era que entre ellos, en medio de sus rituales, se encontraba el auténtico Cordero, aquel cuya llegada había sido anunciada por generaciones durante la Pascua. No obstante, como sucedió en el antiguo Egipto, la oscuridad debía preceder a la liberación. La traición acechaba, esperando el momento perfecto para atacar. Los años pasaron rápidamente y con ellos, la verdad de la Pascua comenzó a desvanecerse en la memoria colectiva. Aquello que alguna vez fue una celebración sagrada, un recordatorio del poder divino y de la redención que Él otorgó, empezó a perderse, transformándose en una mera tradición vacía de su verdadero propósito. Las influencias extranjeras, como sombras persistentes, se infiltraron en las prácticas de los israelitas, fusionando la veneración al verdadero Dios con rituales provenientes de antiguas civilizaciones, donde la adoración a deidades falsas reemplazaba al Creador. Para comprender cómo la Pascua fue corrompida, debemos retroceder más allá del Éxodo, incluso más allá de la época de Abraham, hasta los oscuros días de Babilonia, donde la rebeldía contra lo divino tomó forma en una de las figuras más temidas de la historia, Nimrod. Este gran cazador, desafiante ante el Señor, fundó un imperio en la región de Sinar, levantando las primeras ciudades que desafiaban abiertamente el dominio divino. Bajo el liderazgo de Nimrod, la Gran Babel fue erigida, una ciudad que aspiraba a ser el epicentro de la rebelión humana contra Dios. Allí no solo se construyó una torre destinada a alcanzar los cielos, sino que también se instauró un sistema de adoración que se centraba en la fuerza humana y en la veneración de la creación,
en lugar de adorar al Creador. Sin embargo, Nimrod no actuó solo en esta rebelión. Su influencia fue respaldada por una red de seguidores que compartían su visión de desafiar al Dios Supremo. Su esposa, Semiramis, jugó un papel fundamental en la expansión de una fe que con el tiempo influiría en todas las culturas conocidas. Tras la muerte de Nimrod, ella proclamó que su espíritu ascendió al sol, convirtiéndose en el dios Sol, digno de adoración. En un giro aún más sorprendente, anunció que había concebido milagrosamente a su hijo, Tamuz, sin la intervención de ningún hombre. Este niño fue presentado como la reencarnación de Nimrod, un hijo divino que, según las creencias, traería la salvación a la humanidad. Así nació el primer gran engaño religioso, el culto a la madre y al hijo, un sistema de veneración que se diseminaría por diversas civilizaciones bajo distintos nombres. En Egipto, por ejemplo, adoptaron los nombres de Isis y Horus. En Grecia, Deméter y Perséfone, y en Roma, Venus y Cupido. Aunque los nombres variaban, la esencia seguía siendo la misma, una falsedad disimulada bajo diferentes máscaras culturales. Con el paso del tiempo, la influencia de Babilonia comenzó a infiltrarse en Israel. A pesar de las advertencias divinas que instaban a no adorar a dioses extranjeros, el paganismo se presentó como un veneno dulce pero mortal. Durante la época de los jueces, los israelitas comenzaron a rendir culto a Baal y Astarté, versiones cananeas de Nimrod y Semiramis. Estas deidades, disimuladas bajo nombres diferentes, representaban la misma rebelión contra el Dios verdadero. Durante la era de los reyes, la idolatría se institucionalizó, llegando incluso a contaminar el mismísimo templo de Jerusalén. Se encendían lámparas en honor a la Reina del Cielo, se celebraban rituales en lamento por la muerte de Tamuz, y la verdadera adoración a Dios se mezclaba con costumbres que se alejaban de la fe pura de Abraham. Así, la Pascua, que había sido establecida en Egipto con un propósito sagrado, comenzó a sufrir una transformación que distorsionó su significado original a lo largo de los siglos. Aunque la Pascua seguía siendo celebrada entre los judíos, para muchos había perdido su esencia. En lugar de honrar la liberación de la esclavitud y el anhelo de un Salvador, la festividad se había reducido a una tradición vacía, desprovista de vigor espiritual. El templo, que una vez fue un lugar sagrado, se había convertido en un centro de comercio y corrupción, donde sacerdotes corruptos se beneficiaban del sacrificio y la generosidad de un pueblo cada vez más desorientado. La verdadera transformación, sin embargo, estaba por llegar. Con la expansión del Imperio Romano, Roma se convirtió en una nueva Babilonia, absorbiendo las creencias y deidades de los pueblos conquistados dentro de su vasto imperio. A medida que el cristianismo comenzaba a tomar fuerza, las autoridades romanas pronto se dieron cuenta de que la forma más efectiva de manejar esta nueva fe no era destruirla, sino asimilarla y adaptarla a sus propios intereses. Este proceso de adaptación fue sutil, pero profundamente transformador. Durante los primeros siglos, los seguidores de Cristo mantenían viva la verdadera esencia de la Pascua, reconociendo que el sacrificio del Cordero de Dios cumplía con las promesas que habían sido dadas desde los tiempos de Moisés. Sin embargo, con el paso del tiempo, los líderes de la Iglesia en Roma empezaron a realizar ajustes en las festividades para hacerlas más aceptables a las multitudes que aún rendían culto a otras deidades. La antigua Pascua hebrea fue reemplazada por una nueva celebración, la Semana Santa. Se determinó que la resurrección de Cristo debería celebrarse en domingo, un día consagrado al sol, lo que reflejaba las prácticas paganas de la época. La conmemoración del sacrificio del Cordero fue opacada, y en su lugar
emergió una celebración que adoptó influencias de cultos antiguos dedicados a Tamuz y a la Reina del Cielo, fusionando elementos paganos con la historia cristiana. Roma no solo cambió la fecha de estas festividades, sino que también introdujo elementos completamente ajenos a la fe cristiana primitiva. El luto por Tamuz, que las antiguas civilizaciones observaban durante 40 días antes de su supuesta resurrección, se convirtió en la Cuaresma. Las procesiones con figuras talladas, semejantes a los desfiles que se realizaban en honor a las deidades paganas, también fueron incorporadas como parte de la Semana Santa. Es hora de descubrir la verdad oculta tras una festividad que fue secularizada y transformada, y como las enseñanzas originales fueron distorsionadas a lo largo de la historia. La idea del Hijo Divino que muere y resucita se entrelazó con la experiencia de Cristo, añadiendo elementos que nunca fueron parte del plan divino original. A pesar de las advertencias, el pueblo de Dios vio cómo la mezcla de la verdad con la falsedad fue aceptada sin cuestionamiento. Muchos perdieron de vista que las festividades establecidas por Dios eran eternas y no podían ser reemplazadas por tradiciones humanas. Sin embargo, un pequeño grupo de fieles mantuvo viva la fe auténtica. En la clandestinidad, alejados de la influencia romana, algunos continuaron celebrando la Pascua tal como la honraban los apóstoles, sufriendo persecuciones y siendo llamados herejes por negarse a aceptar las nuevas doctrinas religiosas que se habían instaurado. A pesar de los esfuerzos por borrar la verdad, estos valientes preservaron la esencia de la Pascua, resistiendo la presión para conformarse con las versiones alteradas que se imponían. Así, la verdadera Pascua fue relegada al olvido, ahogada por prácticas ajenas que distorsionaron el auténtico significado del sacrificio de Cristo. Babilonia cumplió su misión de infiltrar sus enseñanzas en la adoración al Dios verdadero. Sin embargo, la historia no había llegado a su fin. Aunque la esencia de la verdad fue opacada, jamás desapareció por completo. Siempre hubo aquellos que intentaron rescatar lo que había sido sepultado, manteniendo viva una luz, aunque débil, que persistía en medio de la oscuridad. Pero el adversario no cesaba en su empeño de ocultar la verdad. La distorsión de la Pascua era solo una parte de un plan más amplio, cuidadosamente diseñado para desviar a toda la humanidad del camino verdadero. En el centro de esa engañosa ilusión, aguardaba el falso Cordero, quien se presentaría como portador de luz, pero cuya verdadera intención era conducir a la humanidad hacia las profundidades de la oscuridad. Mientras tanto, la luna brillaba en el cielo, bañando con su luz fría las calles de Jerusalén. A lo largo de los estrechos y empedrados caminos de la ciudad santa, miles se reunían para conmemorar la Pascua, la festividad más venerada del judaísmo. En el centro de la celebración, en un rincón apartado de las miradas curiosas, se llevaba a cabo una cena singular. Jesús de Nazaret, el hombre que había recorrido Galilea proclamando la llegada del reino de Dios, estaba rodeado de sus discípulos. La atmósfera estaba cargada de una sensación de expectación, con un leve temor flotando en el aire. Sin que ellos lo supieran, esa sería la última cena que compartirían juntos, antes de que las traiciones y la muerte oscurecieran sus destinos. Sobre la mesa los platos contenían hierbas amargas, pan ácimo, vino rojo como la sangre, y el Cordero Pascual, que simbolizaba la liberación de Egipto. Sin embargo, esa noche, la Pascua adquiriría un significado completamente nuevo. Se transformaría en la manifestación de un plan eterno. Jesús, al tomar el pan en sus manos, lo rompió lentamente, mientras sus ojos se posaban en cada uno de sus discípulos. Las palabras que pronunció no solo llenaron la habitación, sino que resonarían a través de los siglos. Este es mi cuerpo, entregado por ustedes, dijo con solemnidad, mientras repartía los trozos de pan.
Los discípulos, confundidos, tomaron el pan. Nunca antes habían celebrado la Pascua de esa manera. Las palabras de Jesús sonaban como un misterio, como si anunciara algo que no podían captar plenamente. Luego, levantó la copa de vino, simbolizando algo nuevo. Este es el nuevo pacto en mi sangre, derramada para la redención de muchos. Los discípulos se intercambiaron miradas, perplejos ante el significado oculto de sus palabras. Hasta ese instante, la Pascua había sido una conmemoración del Cordero sacrificado en Egipto, cuyo sacrificio protegió a los primogénitos de la muerte. Pero ahora, Jesús les revelaba que aquello era solo un adelanto de un sacrificio supremo que estaba por suceder. En aquel instante sagrado, una sombra ya se cernía sobre el corazón de uno de los allí presentes. Judas Iscariote, con mirada evasiva y dedos inquietos sobre la mesa, ocultaba un secreto sombrío. Había tomado una decisión. Ya había hecho un acuerdo en secreto con los adversarios de su maestro. Jesús, consciente de la traición, depositó la copa y miró a cada uno de sus discípulos antes de pronunciar: «Uno de vosotros me traicionará». Un silencio pesado se apoderó de la sala. Los rostros se tornaron pálidos y la inquietud invadió los espíritus. Uno a uno, comenzaron a interrogarse con temor. «¿Soy yo, Señor?». Sin embargo, Judas permaneció callado hasta que, con una falsa inocencia, se atrevió a preguntar lo mismo. No lo confrontó con rigor. En cambio, Jesús, con un tono melancólico, le susurró: «Lo que debes hacer, hazlo pronto». Sin elevar la mirada, Judas se puso en pie y salió rápidamente. La brisa nocturna lo envolvió al abandonar la casa, sumergiéndose en las oscuras calles. Dentro de él, una batalla se libraba. ¿Estaría cometiendo un error? Pero el tintineo de las 30 monedas de plata en su bolsa ahogó cualquier atisbo de remordimiento. Los sumos sacerdotes y fariseos le aguardaban. La presión religiosa y política les había llevado a planear la muerte de Jesús antes del sábado. Temían que su creciente popularidad provocara una revuelta contra Roma, lo que podría resultar catastrófico. Sin embargo, más allá de la pura política, había un resentimiento profundo. Su odio hacia quien desafiaba sus engaños, exhibía su corrupción y hablaba con autoridad, algo que ellos no podían igualar. Jesús se convirtió en una amenaza real, pues su mensaje no se ajustaba al control que ellos ejercían sobre el pueblo. Su devoción hacia aquellos en desgracia, su dominio sobre las dolencias, su control frente a fuerzas malignas y su capacidad de hablar con sinceridad ante los poderosos, lo convertían en una amenaza para el sistema establecido. Era necesario que muriera, pero no en cualquier momento. La ejecución debía realizarse antes del sábado, para no interferir con los festejos de la Pascua y la festividad de los panes sin levadura. Así, se orquestó una manipulación religiosa. Aquellos que debían haberlo venerado como el Mesías estaban ahora tramando su eliminación. Engañaron a las masas, manipularon la opinión pública y urdieron su plan con astucia. Sin embargo, lo que no comprendían era que, en su intento por deshacerse de él, estaban cumpliendo al pie de la letra las profecías señaladas en las Escrituras. En el último encuentro, cuando la comida estaba por concluir, Jesús se dirigió a sus seguidores con ternura. Era consciente de que la ansiedad los invadiría pronto, que desistirían ante la prueba y que uno de ellos lo traicionaría 3 veces antes del canto del gallo. Pero también sabía que su entrega abriría las puertas a la salvación de todos. Tendrán tribulaciones en el mundo, les advirtió, pero tengan valor, yo he triunfado sobre el mundo. Los discípulos escuchaban, pero no lograban captar el verdadero significado de sus palabras. La noche continuaba,
acercándose al instante crucial. En las sombras del jardín de Getsemaní, las marcas de la traición ya se encontraban en la tierra fértil. La narrativa de la Pascua se acercaba a su desenlace, en el que el verdadero Cordero se ofrecía. El silencio en el jardín era abrumador, solo interrumpido por el susurro del viento entre los olivos y el eco lejano de la ciudad, aún celebrando la festividad. En el corazón del jardín, Jesús oraba, su tormento plasmado en gotas de sudor que caían como sangre sobre el suelo. Era consciente de lo que estaba por suceder. Imagina que aquella noche se tornaría crucial, un instante en el que la traición se manifestaría con contundencia y el destino oscuro, previamente sellado en penumbras, comenzaría a desenrollarse. Los seguidores, a escasos pasos, luchaban por mantenerse despiertos, ajenos a que cada instante de improductividad era un ladrillo en la construcción del inevitable desenlace. Jesús se levantó con el alma angustiada, pero su decisión era firme. La confrontación no se ganaría con armas ni ejércitos, sino a través de la rendición y la entrega. En ese momento, resonaron pasos acelerados. Luces temblorosas se abrían paso en la oscuridad, proyectando sombras inquietas sobre el suelo. Un grupo de soldados, junto a los líderes religiosos, invadió el jardín con una determinación férrea. Al frente, Judas Iscariote, con el rostro marcado por la angustia de su traición. El tiempo pareció congelarse al acercarse Judas a su maestro, quien con una aparente dulzura depositó un beso en su mejilla. Esa era la señal acordada, el gesto que indicaría a los soldados a quién debían apresar. Jesús no se movió, no mostró resistencia. Con voz tranquila pero impregnada de melancolía, le cuestionó: ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. El traidor abatido evitó su mirada, incapaz de soportar la pureza de aquellos ojos que tantas veces lo habían colmado de amor. Pedro, fiel pero impetuoso, desenfundó su espada y en un intento por proteger a su maestro, cortó la oreja de un sirviente del sumo sacerdote. Sin embargo, Jesús, aún en esa tempestad, extendió su mano y sanó la herida. «Guarda tu espada», dijo con firmeza, «porque quienes a espada vienen, a espada perecerán». No había combate. No había resistencia. Su entrega era voluntaria. Como un cordero avanza hacia su destino, Jesús se dirigía con serenidad hacia la trampa que ya había sido tendida. Existía ya un juicio en la sombra. Desde el instante de su detención, se desencadenó una cadena de acontecimientos que constituyeron no solo una clara injusticia, sino también una infracción de las leyes judías. La legislación de Moisés y las pautas del Sanedrín establecían que ningún juicio debía llevarse a cabo durante la noche. Sin embargo, Jesús fue presentado en plena oscuridad ante Anás, un ex sumo sacerdote que, aunque había perdido su cargo, aún conservaba un considerable peso en el tribunal religioso. Anás lo observó con desdén, buscando un punto débil en aquel hombre que desafiaba su mando. Sus interrogatorios eran sutiles, intentando inducirlo a dar una declaración comprometida. Sin caer en sus trampas, Jesús mantuvo su firmeza, lo que llevó a Anás a remitirlo a Caifás, su yerno y actual sumo sacerdote. En la morada de Caifás, los integrantes del Sanedrín ya estaban congregados en secreto, llevando a cabo una reunión clandestina con un único objetivo: condenar a muerte a Jesús. Se presentaron testigos falsos, aunque sus testimonios eran contradictorios. No existía un delito evidente para acusarlo. Finalmente, el sumo sacerdote, reprimiendo su ira, se levantó y con vehemencia demandó: «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios». Un profundo silencio se apoderó del ambiente. Jesús, que hasta ese momento había permanecido en calma,
Levantó la mirada y respondió con plena seguridad: «Tú lo has dicho. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo». Estas palabras fueron suficientes para desatar la ira de Caifás, quien rasgó su vestidura en un gesto dramático y declaró: «Hablas blasfemias. ¿Qué más necesitamos como testigos? Es digno de muerte». El veredicto ya había sido sellado antes del inicio del juicio. Sin embargo, había un obstáculo. Los judíos no podían condenar a muerte sin la aprobación de Roma. Así, al amanecer, Jesús fue conducido ante Poncio Pilato, el gobernador romano, un hombre endurecido por el poder y acostumbrado a pronunciar sentencias de muerte sin compasión. Al observar a Jesús, algo comenzó a tambalear en la mente del gobernador. Los líderes religiosos lo acusaban de sedición y de haberse proclamado rey en oposición a César. Sin embargo, en el diálogo, Pilato se percató de que aquel individuo no se comportaba como un insurrecto ni como un conspirador. Ante la pregunta: «¿Eres tú el rey de los judíos?», Drenia, Jesús respondió con calma: «Mi reino no es de este mundo». Pilato, convencido de su inocencia, no encontró en él ningún delito que mereciera la muerte. No obstante, la multitud, manipulada por los sacerdotes, clamaba con violencia por su crucifixión. Para liberarse del dilema, Pilato decidió enviar a Jesús a Herodes, quien estaba presente en Jerusalén en esos momentos. Este último, deseoso de presenciar un milagro, se burló y realizó preguntas mordaces a Jesús, pero el maestro permaneció en silencio. Sin ofrecer defensa ni reacción ante las provocaciones, Herodes, frustrado, lo devolvió a Pilato, quien se vio de nuevo ante una encrucijada. En un intento por calmar a la multitud, ofreció liberar a Jesús como parte de la tradición de la Pascua, en la que se liberaba a un prisionero. Sin embargo, el pueblo, incitado por los fariseos, prefirió a Barrabás, un criminal. Pilato, sin rendirse, ordenó que Jesús fuera azotado, esperando que este castigo aplacara el deseo de sangre de la multitud. Los soldados lo maltrataron severamente, le colocaron una corona de espinas y lo vistieron con un manto púrpura. «Salve, rey de los judíos». Swing se mofaban mientras escupían sobre él. Cuando Pilato presentó a Jesús, ensangrentado y desolado ante el pueblo, esperando que su aspecto lastimado despertara compasión, se encontró con una respuesta inesperada: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Drenia resonaron los gritos sin cesar. Finalmente, Pilato realizó un gesto simbólico al lavarse las manos, pero ese acto no lo liberó de la culpa. Entregó a Jesús a la crucifixión, cediendo ante un sistema corrupto que instrumentalizaba la religión para perpetuar su poder. Una amarga lección que resuena en nuestra sociedad actual. No te pierdas esta reflexión sobre la noche que marcó un antes y un después en la historia. Lo que aconteció en aquel momento no se limitó a ser una injusticia del pasado. Representa un sistema que aún se manifiesta en la actualidad. La manipulación de creencias religiosas como herramienta de control, la distorsión de la verdad en procesos judiciales y la corrupción de quienes se presentan como representantes de lo divino, buscando únicamente su beneficio. La narrativa de Jesús sigue resonando. Aquellos que se atreven a revelar la verdad son frecuentemente acosados y denigrados por quienes temen perder su influencia. Al igual que en Getsemaní, el silencio de Jesús no era signo de debilidad, sino una poderosa demostración de fortaleza, porque en lo que parecía ser su derrota, surgía la mayor victoria de la humanidad. Aquel juicio había concluido, pero la verdadera tragedia aún estaba por llegar. Lo que se vislumbraba como un final era, en realidad, un nuevo comienzo. Cuando el sol aún no alcanzaba su altura máxima, Jesús fue llevado fuera de Jerusalén
llevando consigo una cruz pesada que simbolizaba el destino que estaba por cumplirse. La multitud, incitada por los líderes religiosos, lo seguía con expresiones que oscilaban entre la curiosidad morbosa y la compasión genuina. Algunos sollozaban en silencio, mientras otros proferían insultos, sin darse cuenta de que lo que presenciaban era mucho más que la ejecución de un ser humano, era el sacrificio más profundo que la historia jamás haya conocido. El Gólgota, conocido como el lugar de la calavera, se levantaba como un monumento siniestro que revelaba la brutalidad del Imperio Romano. El eco de los martillos resonaba y los clavos atravesaban sus manos y pies. La cruz fue izada, dejando al Cordero de Dios suspendido entre lo celestial y lo terrenal. Al lado de Jesús, dos criminales compartían su trágico destino, pero solo uno de ellos logró vislumbrar que aquel ser no era ordinario. Las horas pasaron en un sufrimiento que parecía interminable. Y de repente, el cielo, que anteriormente lucía claro, comenzó a oscurecer de una manera asombrosa. El planeta parecía detenerse cuando, con su último suspiro, Jesús proclamó: «Consumado es». Su cuerpo se inclinó hacia adelante, y en ese preciso momento, la tierra vibró, el velo del templo se rasgó en dos, y una mezcla de miedo y asombro invadió a quienes presenciaron la escena. Algo trascendental había ocurrido más allá de la muerte. No obstante, mientras muchos se postraban en señal de reverencia tardía, otros se inquietaban por la llegada del sábado. ¿Sucedió la crucifixión el viernes? Durante siglos la creencia ha sostenido que Jesús fue ajusticiado un viernes y resucitó al amanecer del domingo. Sin embargo, un examen más detallado de los textos sagrados y las profecías plantea una pregunta crucial. ¿Es realmente así? El mismo Jesús ofreció una señal clara respecto a su muerte y resurrección. En Mateo 12:40, afirmó que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, él permanecería en la tierra 3 días y 3 noches. Si su sepultura ocurrió un viernes por la tarde y resucitó el domingo por la mañana, ¿dónde están esos 3 días y 3 noches? Desde el viernes por la tarde hasta el domingo en la madrugada, solo hay un día y medio. Las cuentas no se alinean con la profecía. Para desentrañar el verdadero orden temporal, es fundamental distinguir entre los sábados semanales y los días santos. La semana en la que se dio la crucifixión incluía un sábado especial, la festividad de los panes sin levadura, un día sagrado que no dependía del día de la semana. Juan 19:31 proporciona una clave esencial para entender. Los judíos, debido a que se acercaba la preparación de la Pascua y para evitar que los cuerpos permanecieran en la cruz durante el día de reposo, que era de gran importancia, solicitaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran retirados. Este gran día de reposo no correspondía al sábado ordinario, sino a una celebración de gran relevancia. Es fundamental reconsiderar las fechas de la crucifixión de Jesús, ya que se sugiere que no necesariamente ocurrió un viernes. Existe la posibilidad de que su ejecución tenga lugar un miércoles o jueves, lo que facilitaría el cumplimiento de la profecía de los 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Si Jesús falleció al caer la tarde y fue enterrado antes de que el sol se ocultara, como lo señala la profecía de Jonás, su cuerpo habría estado en el sepulcro dicha noche. De miércoles a jueves correspondería a la primera noche y día, de jueves a viernes la segunda, y de viernes a sábado la tercera. Al terminar el sábado, cuando se cumplía la profecía, Jesús resucitó, pero al llegar María Magdalena al sepulcro el domingo por la mañana, él ya había desaparecido. Es crucial destacar que, según el relato de Juan, la resurrección no ocurrió en las primeras horas del domingo, sino al concluir el sábado, logrando así el cumplimiento exacto de la profecía.
Esto lleva a cuestionar el impacto de la influencia romana en la Semana Santa. La Biblia podría ofrecer un relato distinto, lo que plantea la pregunta sobre el origen de la idea de un viernes como día de crucifixión y un domingo de resurrección. Al expandirse el cristianismo en el Imperio Romano, la festividad de Pascua, con sus raíces judías, no era aceptada por los romanos. Para distanciarse de estas raíces, los líderes romanos implementaron cambios en las celebraciones. Durante el siglo IV, con el emperador Constantino, se institucionalizó la celebración del Domingo de Resurrección, alineándola con la adoración al sol, que se veneraba el primer día de la semana. Constantino estableció que la Pascua se celebrara el domingo posterior a la primera luna llena de la primavera, desvinculándola del calendario judío y estableciendo lo que conocemos como Semana Santa. Esta transformación reforzó la noción del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, oscureciendo así la verdadera secuencia de eventos y el cumplimiento de las profecías relacionadas con Jesús. Además, la Pascua original no se caracterizaba por símbolos como huevos de colores o conejos, ni por procesiones. La conmemoración del sacrificio del Cordero de Dios, que limpia el pecado del mundo, es fundamental. Sin embargo, al alejarse de sus raíces, Roma impuso una versión alterada, fusionando tradiciones paganas con elementos cristianos que han engañado a millones. La Escritura declara inequívocamente que Jesús es el cumplimiento de la Pascua, pero la Iglesia romana transformó esta verdad en una celebración manipulada, asociando la resurrección con el domingo del Dios Sol y otorgándole significados ajenos al mensaje genuino del Evangelio. A pesar de los siglos de alteraciones, la verdad permanece intacta y no puede ser restringida por la tradición. Ha existido un remanente a lo largo del tiempo que ha buscado la pureza de la palabra, revelando verdades que fueron ocultadas por las doctrinas humanas. Jesús no fue crucificado un viernes, ni resucitó el domingo por la mañana. Sus eventos no fueron improvisados, sino el resultado preciso de un designio divino ideado desde la eternidad. Aunque diversas instituciones religiosas intentan oscurecer esta realidad, el mensaje sigue vivo para quienes realmente buscan entender. La auténtica Pascua no es una tradición distorsionada por Roma, sino la obra redentora del Hijo de Dios, el cual triunfó sobre la muerte y nos reveló el camino hacia la vida eterna. Cuando la noche dio paso al amanecer, María Magdalena llegó con prisa al sepulcro. Su corazón latía bajo la presión de la angustia y la incertidumbre. La gran piedra que sellaba la tumba estaba destinada a permanecer ahí, resguardando el cuerpo del Maestro que ella tanto veneraba. Sin embargo, al llegar, su mundo se sacudió. La piedra había sido retirada y la tumba estaba vacía. Un escalofrío recorrió su espalda, inundándola de miedo y desesperación. ¿Habían trasladado el cuerpo de su Señor? ¿Lo habían deshonrado? Su mente quedó atrapada entre dudas hasta que una voz calmó su angustia. ¿Por qué buscas al que vive entre los muertos? María alzó la mirada y ante ella apareció un ángel, brillante como el mismo amanecer. Sus palabras, cargadas de verdad, resonaron en su ser. No está aquí, ha resucitado, tal como lo anunció. Las lágrimas de tristeza que la invadían se metamorfosearon en asombro. La muerte había sido superada. En ese instante, cuando intentaba procesar la magnitud de lo que escuchaba, una figura emergió ante ella. Pensó que era el jardinero, hasta que él pronunció su nombre. María. Su corazón latió con fuerza. Era él, vivo, poderoso, victorioso. Se arrodilló, pero Jesús le habló con ternura. No me tuches, todavía no me he dirigido a mi Padre. Ve y informa a mis hermanos que regresaré a mi Dios y a su Dios. María salió corriendo, con lágrimas aún en sus ojos, pero ahora llevando consigo una certeza fulgurante.
el Maestro había triunfado sobre la muerte. Sin embargo, mientras ella anunciaba la noticia a los discípulos, en los rincones oscuros del poder religioso y político, una narrativa distinta comenzaba a tomar forma. Una historia que, con el tiempo, distorsionaría la realidad de aquel glorioso amanecer. ¿Resucitó realmente Jesús al alba del domingo? Desde pequeños, muchos han escuchado la misma secuencia. Jesús murió el viernes, fue a la sepultura y resucitó el domingo temprano en la mañana. No obstante, al examinar las profecías y los relatos sagrados, emergen inconsistencias en esta línea temporal. Jesús mismo indicó que su permanencia en la tumba sería similar a la de Jonás en el vientre del gran pez. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. Sin embargo, desde la tarde del viernes hasta la madrugada del domingo, no pasan 3 días y noches, sino apenas 1 día y medio. La evidencia sugiere que Jesús resucitó al final de sábado, al caer la noche, justo cuando comenzaba el primer día de la semana. Esto se alinea con la verdad de que, cuando María alcanzó el sepulcro el domingo antes de que amaneciera, Jesús ya no estaba presente. Jesús no resucitó en la mañana del domingo, sino antes de que la noche llegara a su fin. Es interesante cuestionar por qué la creencia dominante ha sido que esto ocurrió al amanecer. La respuesta se entrelaza con la historia de Roma, donde diversas tradiciones se fusionaron con la fe cristiana. Durante el Imperio Romano, el domingo se consagraba al culto solar. El sol invicto, deidad venerada, recibía honores al alba, cuando los creyentes se inclinaban hacia el oriente con rituales especiales, recibiendo la luz de sus primeros rayos. A medida que el cristianismo se expandía, los líderes romanos encontraron en ello una oportunidad estratégica. En vez de suprimir esta nueva fe, decidieron integrarla a sus prácticas, alineando la resurrección de Cristo con el culto al sol naciente. Con el tiempo, se consolidó la idea de que Jesús había vuelto a la vida en la madrugada del domingo, una combinación que permitió a creyentes de diferentes creencias celebrar en conjunto, facilitando así las conversiones dentro del imperio sin requerir un cambio drástico en sus tradiciones. Este sincretismo no terminó en Roma. Sus raíces se extienden hasta Babilonia, épocas de Nimrod y su consorte Semiramis. La mitología babilónica cuenta que Nimrod, fundador de la ciudad, fue asesinado y su esposa proclamó que su alma ascendió al sol, convirtiéndose en un dios solar. Posteriormente, ella afirmó haber concebido a Tamuz de manera milagrosa, presentándolo como la reencarnación de Nimrod. Tamuz, que se destacó como cazador, también enfrentó una muerte trágica. La madre, reconocida como la reina del cielo, instituyó un luto que duraba 40 días, culminando en una celebración de su resurrección que se asociaba con el amanecer. Descubre la fascinante transformación de antiguas creencias en símbolos de culto. La narrativa de la resurrección se integra en diversas religiones paganas. En Egipto, reverenciando a Isis y Osiris, en Grecia, con Deméter y Perséfone, y en Roma, donde Venus y Cupido son centrales. En casi todas estas culturas, el concepto de renacimiento se entrelaza con el culto al sol. Con la llegada del cristianismo a Roma, los líderes eclesiásticos optaron por fusionar estas prácticas, permitiendo que elementos paganos se amalgamaran con la nueva fe. La Cuaresma, reconocida como un periodo de 40 días de congoja antes de la Pascua, se inspira de la lamentación por Tamuz, mencionada en Ezequiel 8:14. Así, lo que simbolizaba el acto redentor singular de la verdadera Pascua del Cordero de Dios, se transformó en un sistema sincrético, donde el significado genuino de la resurrección se vio opacado por costumbres antiguas. La pregunta que emerge es:
¿Quién fue el responsable de modificar el día de adoración del sábado al domingo? Desde el origen del mundo, el descanso sabático fue establecido por Dios como día sagrado en Éxodo 20, parte de los 10 mandamientos, reafirmando su alianza eterna con la humanidad. Sin embargo, la influencia romana hizo que este día cambiara. En 321 después de Cristo, el emperador Constantino, devoto del sol, proclamó oficialmente el domingo como día de descanso en todo el imperio. A pesar de que muchos fieles continuaron observando el sábado, la presión de la Iglesia oficial y el imperio los llevó a adaptarse al nuevo orden. Con la creciente autoridad de la Iglesia católica, se institucionalizó la obligatoriedad del domingo, provocando la persecución de quienes mantenían la observancia del sábado. Así, lo que Dios había establecido fue sustituido por una costumbre creada por el hombre. A través de los siglos, la resurrección de Cristo ha sido marcada como un acontecimiento relacionado con el domingo. Pero la verdad perdura en las Escrituras. Jesús derrotó la muerte no en el día consagrado al sol, sino en el momento determinado por el Padre, cumpliendo así su plan de salvación, sin intención de alinearse con festividades paganas. Desde los principios de la Iglesia, las tradiciones han tenido más influencia que la misma verdad. Muchos conmemoran el domingo de resurrección sin cuestionar su legitimidad, ni preguntarse si fue en ese instante cuando Cristo resucitó. No obstante, la verdad siempre encontrará su camino. Aquellos que buscan genuinamente hallarán en las Escrituras el relato auténtico. La Pascua no es simplemente una festividad de primavera, sino un testimonio del acto más grandioso de amor y redención en la historia. Al final, por más que se intente alterar las fechas y los preceptos, la verdad divina siempre se impondrá. Dios, desde tiempos antiguos, instituyó momentos sagrados, marcados en su calendario celestial, que funcionaban como señales proféticas que guiaban a su pueblo hacia la verdad. Celebraciones como la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos no eran meros rituales, sino presagios de eventos trascendentales, reflejos de un plan eterno que continuaba desarrollándose. Desde la primera Pascua en Egipto hasta la cena celebrada por Jesús con sus discípulos, la esencia de la festividad se mantuvo intacta. No se trataba de una costumbre humana, sino de un encuentro divino con el Creador, un recordatorio del sacrificio del Cordero. Sin embargo, con el paso del tiempo, un enemigo de las almas intentó oscurecer estas señales, eliminando la conexión entre las festividades divinas y las profecías, sustituyéndolas por un calendario ajeno al propósito divino. Cada festividad establecida en la Torá tenía un significado profético. La Pascua simbolizaba la muerte del Cordero de Dios, destinado a ser sacrificado por la salvación de la humanidad. La celebración de los panes sin levadura reflejaba la santificación del creyente, un proceso de purificación. Pentecostés, a su vez, anunciaba la llegada del Espíritu Santo y el surgimiento de la Iglesia. Las festividades del otoño aguardaban su culminación, vinculadas a la segunda venida de Cristo, el juicio final y la instauración del reino divino. No era accidental la muerte de Jesús en la época de la Pascua. Igualmente, el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles durante Pentecostés tenía un significado profundo. Dios estaba desvelando su plan a través del calendario que había concebido desde el inicio. Sin embargo, ese propósito divino pronto sería alterado por un sistema ajeno a su intención primordial. ¿Por qué se abandonaron las celebraciones de la Pascua y los panes sin levadura? En los albores de la Iglesia, los seguidores de Jesús continuaban conmemorando la Pascua, pero con un nuevo entendimiento. La práctica de sacrificar corderos había cesado, pues comprendían que Cristo
era la realización de ese rito. En su lugar, rememoraban su sacrificio y resurrección en la fecha estipulada por Dios siglos atrás. Con el crecimiento del cristianismo, especialmente entre los gentiles, surgieron tensiones significativas. La influencia de Roma aumentaba y con ello, la presión por distanciarse de todo lo que se asemejara al judaísmo. Durante el siglo II después de Cristo, aquellos cristianos que mantenían la celebración de la Pascua en el tiempo bíblico fueron tachados de herejes. El obispo romano decidió que la conmemoración debía trasladarse al domingo más cercano a la luna llena de primavera, descuidando la fecha original indicada en la Escritura. Esta resolución causó debates acalorados en las comunidades cristianas, sobre todo en Asia Menor, donde se preservaban las festividades bíblicas. A pesar de la oposición de algunos grupos, la Iglesia romana consolidó su poder. La Pascua dejó de observarse en el tiempo previsto por Dios y fue sustituida por lo que hoy se conoce como Semana Santa, desvinculándola del calendario sagrado y alineándola con las prácticas del imperio. Así, el edicto de Constantino marcó un punto de inflexión en la celebración de esta festividad. El último golpe a la observancia del calendario sagrado se produjo bajo el mandato del emperador Constantino en el siglo IV. A pesar de ser visto por muchos como un defensor del cristianismo, su conversión fue más motivada por intereses políticos que espirituales. Constantino identificó que una buena estrategia para unificar su vasto imperio era amalgamar las creencias cristianas con las tradiciones paganas. En el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, estableció que la Pascua se conmemoraría en domingo y que la fecha sería fijada por la Iglesia romana en lugar de seguir el calendario hebreo. En su declaración, buscaba desligar la fe cristiana de sus fundamentos judíos, instando a los seguidores de Cristo a distanciarse de las costumbres que desaprobaba. Así nació la Semana Santa, un evento que incorporaba elementos cristianos en un contexto de antiguas celebraciones paganas. La resurrección de Jesús se integró con rituales de fertilidad y veneración solar. La Cuaresma, inspirada en los 40 días de luto, se arraigó como una práctica común. A su vez, el Domingo de Resurrección se asoció al culto del sol naciente, que ya contaba con seguidores en el imperio. Como resultado, el verdadero significado de la Pascua se diluyó. La Iglesia, en su proceso de institucionalización, alteró los tiempos y las leyes, apartando a los creyentes de las señales proféticas que Dios había establecido desde tiempos remotos. Esto llevó a la persecución de aquellos cristianos que mantenían la observancia del calendario bíblico. Sin embargo, no todos aceptaron esta transformación sin dar batalla. Comunidades enteras continuaron celebrando la Pascua en su fecha original, desafiando las restricciones impuestas por Roma. Se mantenían firmes en la verdad planteada en las Escrituras, reconociendo que la obediencia divina superaba las tradiciones humanas. No obstante, su lealtad tuvo un alto precio, ya que, a medida que el poder de la Iglesia romana se consolidaba, aquellos que se resistían a sus mandatos eran severamente perseguidos. Los cuartodecimanos, defensores de observar la Pascua el 14 de Nisán conforme al calendario bíblico, fueron considerados herejes y condenados. Esta persecución se agudizó en épocas posteriores. A medida que los años pasaron, el respeto por el sábado y las festividades establecidas por Dios fue sustituido por el domingo y las celebraciones impuestas por Roma. Aquellas comunidades que se oponían a esta imposición eran vistas como rebeldes y padecían las consecuencias. La alteración del calendario bíblico representó un asalto directo a la profecía divina. La modificación de los tiempos designados por Dios buscó borrar las evidencias de la verdad, guiando a la humanidad
hacia un sistema fundado en la costumbre en lugar de la revelación del Altísimo. Sin embargo, a pesar de los intentos por silenciar la luz, la esencia de la verdad nunca se ha extinguido por completo. A lo largo de la historia, un grupo selecto ha mantenido viva la llama, explorando las Escrituras y recuperando lo que se había perdido. Las festividades divinas no fueron conferidas únicamente al pueblo de Israel, son señales eternas de la obra redentora. A pesar de lo que Roma haya intentado oscurecer sobre el verdadero sentido de la Pascua, su mensaje perdura a través de los siglos. Estas son las fiestas solemnes del Señor, convocaciones santas a las que se debe asistir en sus tiempos. Levítico 23, punto 4, reafirma que el calendario divino permanece intacto. Su plan continúa desarrollándose. Para aquellos que pueden percibir y escuchar, la invitación permanece abierta para regresar a la antigua senda, donde la verdad no se rige por mandatos humanos, sino por la palabra eterna del Dios vivo. A lo largo de la historia, el engaño ha tejido sus hilos con astucia, escondiendo su origen auténtico tras un semblante de religiosidad. Lo que hoy se conoce como Cuaresma y Semana Santa no tiene sus raíces en la época de Cristo, ni fue establecido por los apóstoles. Descubre la fascinante conexión entre antiguos ritos y culturas que se han entrelazado a lo largo del tiempo. Antes de que Roma reconociera oficialmente la Semana Santa, distintas civilizaciones ya llevaban a cabo ceremonias que celebraban el renacer de divinidades. Babilonia, Egipto, Grecia y Roma eran testigos de festividades donde se hacían sacrificios y se llevaban a cabo rituales purificadores en honor a los dioses. Este estilo de veneración se remonta a historias que involucran a figuras legendarias como Nimrod y su enigmática compañera, Semiramis. Nimrod, un gobernante poderoso que se rebeló contra lo divino, dejó un legado que su esposa transformó tras su fallecimiento. Semiramis afirmó que su marido había sido elevado al sol, convirtiéndose en un ser divino. Poco después, alegó haber dado a luz a Tamuz, un hijo concebido sin intervención masculina, al que presentó como la encarnación de Nimrod y un redentor para su pueblo. La adoración a Tamuz se proliferó y creció como una deidad asociada a la fertilidad y la vegetación. Sin embargo, el destino de Tamuz fue sombrío. Falleció joven, lo que llevó a Semiramis a establecer un ciclo de luto de 40 días. Durante ese periodo, sus seguidores debían renunciar a los placeres terrenales y ayunar en señal de sufrimiento. Al concluir esos días de duelo, se celebraba su supuesta resurrección, indicando el inicio de la primavera mediante festividades que simbolizaban fertilidad y renacimiento. Esta antigua gradualidad se dispersó por el mundo, adoptando distintos nombres: Osiris en Egipto, Adonis en Grecia y Baco en Roma. A pesar de las variaciones nominais, el patrón fundamental se mantuvo. Un dios joven que muere, un tiempo de duelo y una resurrección que augura fertilidad y renovación. En tiempos del profeta Ezequiel, se generó gran indignación divina al observar cómo, incluso en Jerusalén, había mujeres que lloraban a Tamuz en las puertas del templo, tal como se menciona en Ezequiel 8:14. Israel sucumbió a la misma trampa, adoptando rituales babilónicos que parecían devocionales. Con el tiempo, cuando el cristianismo se fusionó con la cultura romana, se estableció la Cuaresma como un periodo de 40 días dedicado al ayuno y a la penitencia antes de la Semana Santa. Pero este sacrificio no encontraba su raíz en las enseñanzas de Cristo, sino que se originaba en el luto por Tamuz, con un ayuno de 40 días para venerar deidades paganas. La elección de 40 días está cargada de simbolismo en la Biblia, representando pruebas y purificación. Moisés, por ejemplo,
Estuvo 40 días en el monte Sinaí. El pueblo hebreo erró durante 40 años en el desierto. Y Jesús también ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio. Sin embargo, el ayuno cuaresmal no provenía de estas vivencias sagradas, sino de antiguas prácticas que lamentaban la muerte de dioses relacionados con la fertilidad. Los babilonios ya se dedicaban a un ayuno de 40 días en honor a Tamuz, mientras los egipcios realizaban ceremonias similares por Osiris. En Roma, los sacerdotes de Cibeles y Atis se infligían castigo a sí mismos y ayunaban antes de conmemorar la muerte y resurrección de su deidad. Al consolidarse el poder de la Iglesia romana, se dio cuenta de que erradicar por completo estas tradiciones resultaba imposible. En su lugar, optaron por integrarlas otorgándoles un nuevo significado, transformando el luto por Tamuz en luto por Cristo y el ayuno pagano en la Cuaresma. Así, las mismas prácticas persistieron bajo diferentes nombres. Una de las tradiciones más evidentes durante la Cuaresma es el miércoles de ceniza, cuando los creyentes reciben una cruz de polvo en la frente. Aunque en la actualidad este gesto se interpreta como un símbolo de humildad y arrepentimiento, su origen es mucho más antiguo. En Babilonia, quienes participaban en los ritos luctuosos por Tamuz marcaban su frente con cenizas como señal de devoción y dolor por la muerte del dios, un gesto que se replicó en diversas culturas ancestrales. Descubre la fascinante verdad detrás de las tradiciones del Carnaval y la Semana Santa. Desde sus orígenes hasta su evolución en el contexto religioso, te invitamos a reflexionar sobre estas celebraciones que, aunque hoy parecen cristianas, tienen raíces en cultos antiguos. El Carnaval, que se remonta a miles de años antes de nuestra era, nació de rituales de fertilidad y las festividades romanas dedicadas a Baco. Originalmente representaba un tiempo de excesos en comida y bebida, una forma de aprovechar los placeres antes del austero periodo de Cuaresma. Con el transcurrir del tiempo, la Iglesia se vio forzada a aceptar esta celebración pagana, incorporándola al calendario cristiano como una especie de liberación previo a la contención. Muchos rituales actuales, que se asocian con el cristianismo, tienen su origen en prácticas paganas, reinterpretadas mediante un nuevo enfoque. Este sincretismo ha permitido que generaciones enteras celebren costumbres sin conciencia de su verdadera historia. La Cuaresma, que parece tener un significado espiritual, no fue una orden divina. Jesús y sus seguidores jamás la llevaron a cabo. Ni hay un solo pasaje bíblico que mencione un ayuno de 40 días, ni rituales como la imposición de ceniza. La Semana Santa, tal y como la conocemos hoy, no se basa en celebraciones establecidas por Cristo, sino que refleja antiguos ritos de Babilonia. En sus enseñanzas, Jesús nunca sugirió un tiempo de luto antes de su resurrección. Siempre habló de ella con el entendimiento de que significaría una victoria. Es preocupante observar cómo el enfoque de muchos se ha desviado hacia la penitencia y el sufrimiento, olvidando la verdadera esencia de libertad y redención que Cristo vino a ofrecer. Es momento de cuestionar lo que creemos y buscar el verdadero significado detrás de estas costumbres. ¿Qué significado tienen para ti estas celebraciones en tu vida cotidiana? La cuestión crucial es si optaremos por seguir las costumbres impuestas por la sociedad o si buscaremos la verdad que se revela en las Escrituras divinas. Las enseñanzas son inequívocas. No debemos adoptar las prácticas ajenas. Aunque mucha gente haya abrazado la distorsión, la realidad sigue resplandeciendo para aquellos que anhelan descubrirla. La celebración de la Semana Santa ha perdido su esencia original. Para encontrar la verdad, es fundamental desprenderse de las tradiciones y volver al núcleo del Evangelio. Las calles, adornadas con cascadas de colores,
Los vitrines de las tiendas y los hogares donde se organizan cestas repletas de golosinas retratan un panorama conocido. Niños en busca de huevos pintados ocultos en los jardines, conejitos decorativos en todas partes, y una festividad que, supuestamente, celebra la resurrección de Cristo. Sin embargo, en medio de tanta colorido y alegría, ¿cuántos se detienen a reflexionar sobre lo que realmente significan los huevos y los conejos en relación con la tumba vacía de Jesús? La respuesta es sorprendente y se encuentra no en los relatos evangélicos, sino en las tradiciones ancestrales, donde estos símbolos estaban relacionados con la fertilidad y la recreación, venerados por culturas paganas en sus ceremonias a la naturaleza y sus divinidades. Lo que hoy entendemos como Pascua se ha transformado tanto que ha perdido su significado esencial y se ha convertido en una amalgama de símbolos que poco tienen que ver con el cristianismo. Aún queda la interrogante: ¿qué relación existe entre los huevos y los conejos con la resurrección de Cristo? En los textos del Nuevo Testamento no hay referencia alguna a estos elementos en el contexto de la resurrección. No aparecieron en el sepulcro, no fueron mencionados por los apóstoles ni formaron parte de las primeras conmemoraciones cristianas. Entonces, ¿por qué se han vuelto una pieza central de la celebración actual de la Pascua? La respuesta se halla en la antigua veneración a la fertilidad. Desde tiempos remotos, el huevo ha sido un símbolo del inicio de la vida y del renacer. El conejo, con su sorprendente capacidad reproductiva, ha sido visto por diversas culturas como un emblema de fertilidad, abundancia y deseos sexuales. Estas ideas fueron adoptadas por civilizaciones antiguas que veneraban a diosas maternas, representando la fecundidad de la tierra, los procesos naturales y la renovación vital que trae la primavera. Estos símbolos no estaban relacionados con el Dios de Israel ni con el sacrificio del Hijo Divino. Pero más tarde fueron asimilados cuando el cristianismo se fusionó con prácticas paganas, creando una fe más accesible para el imperio. En Babilonia, Egipto, Asiria, Fenicia, Grecia y Roma, la llegada de la primavera era motivo de festivales que celebraban la fertilidad. Se creía que la tierra renacía tras el invierno y para garantizar cosechas abundantes y el surgimiento de nuevas vidas, se rendían homenajes a diosas de la fertilidad. Durante las festividades, se usaban huevos adornados, se danzaba alrededor de árboles en flor y se liberaban animales como liebres y pájaros, simbolizando la abundancia. Las mujeres se engalanaban con flores y frecuentemente participaban en rituales de carácter sexual como parte de los cultos sagrados, convencidas de que así se conectaban con el renacer divino. En ciertos documentos antiguos, los huevos eran tintados de rojo, simbolizando tanto la vida como el sacrificio. Considerados como el útero del mundo y portadores de la promesa de existencia, estos huevos se ofrecían como regalos durante las celebraciones. Esta tradición fue adoptada por diversas culturas, hasta que se integró en el cristianismo medieval, en una época en la que la Iglesia comenzó a difuminar los límites entre lo sagrado y lo secular. Así la simbología pagana se adentró en la nueva fe. Aprovecha esta oportunidad para explorar las raíces sorprendentes de celebraciones modernas. Después de la legalización del cristianismo en el Imperio Romano, los líderes religiosos enfrentaron la tarea de cohesionar un vasto territorio lleno de diversas creencias y culturas. En lugar de eliminar ceremonias paganas, decidieron adaptarlas, transformarlas y otorgarles un nuevo significado espiritual. Así, los huevos que en tiempos antiguos se ofrecían a diversas deidades evolucionaron para simbolizar la tumba vacía de Jesucristo. Los conejos, antes parte de rituales de carácter sensual, se convirtieron en heraldos festivos de la Pascua, presentados como criaturas amables y educativas para los más pequeños. En la Edad Media,
Las tribus germánicas veneraban a la diosa Ostre, conocida también como Ostara, deidad anglosajona asociada a la primavera. Su festividad coincidía con el periodo pascual y, entre sus costumbres, se destacaban los juegos con huevos, cantos y danzas al aire libre. Con la llegada del cristianismo a esas regiones, la celebración no fue suprimida. En su lugar, se adoptaron algunos de sus símbolos, vinculándolos a la resurrección de Cristo. Esto dio origen al término inglés Easter, derivado de Ostara. A lo largo de los años, el huevo de Pascua y la figura del conejo fueron integrados en las festividades cristianas occidentales. Empezaron a organizarse actividades en las iglesias, donde niños pintaban huevos sin cuestionar su historia. Este símbolo fue asimilado sin un análisis profundo, vinculado también a la diosa Astarte, adorada por sus atributos de fertilidad. Astarte, conocida también como Istar o Inanna, fue una de las divinidades más reverenciadas del mundo antiguo, asociada al amor, la guerra y la maternidad. Su culto incluía elementos de sensualidad y rituales sangrientos, y la leyenda decía que ella descendía a los mundos inferiores solo para resurgir, trayendo vida a la tierra. La celebración de su resurrección incluía festines, procesiones y juegos, donde los huevos decorados eran ofrecidos como parte integral de los rituales. Descubre la verdad detrás de las tradiciones. Las sacerdotisas de ciertos templos actuaban como prostitutas sagradas y sus celebraciones coincidían con los equinoccios y el inicio de la primavera. En la adoración a Astarte, el huevo era un símbolo del poder femenino y la fertilidad universal. Existen relatos que sugieren que Astarte llegó a la tierra en un enorme huevo que cayó en el Éufrates. Estas creencias, en oposición al mensaje de pureza y redención de Cristo, fueron gradualmente incorporadas a la tradición cristiana occidental a través del sincretismo. Pero el trasfondo no ha cambiado. El engaño se disfraza de inocencia. ¿Acaso hay algo de malo en buscar huevos de colores en un jardín? ¿Y qué hay de regalar conejitos de chocolate a los más pequeños? Sin embargo, detrás de estas acciones se encuentra una historia de manipulación espiritual que ha perdurado por siglos, donde lo sagrado fue sustituido por lo simbólico y lo genuino por lo tradicional. Tal como se advierte en Deuteronomio 18.9, se nos instruye a no imitar las abominaciones de otras naciones. No se deseaba que el pueblo adoptara costumbres paganas para adorar a Dios, ya que no necesitaba símbolos de fertilidad ni rituales tomados de culturas ajenas. Lo que él instituyó fue suficiente: el sacrificio del Cordero, la sangre del Mesías y el poder de la resurrección. Hoy, el adversario ha conseguido que millones se involucren en tradiciones con apariencia religiosa, pero cuyo origen reside en altares de antiguos ídolos. Mientras se pintan huevos, se celebran conejitos y se organizan festivales. Pocos recuerdan el verdadero mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó según las Escrituras, no conforme a rituales babilónicos. Es momento de abrir los ojos, regresar a la palabra y dejar de lado las tradiciones que oscurecen la verdad. Porque el Evangelio no requiere huevos ni conejos. Solo se requiere un corazón dispuesto a creer, obedecer y adorar al Dios vivo con sinceridad. El tiempo avanza hacia una conclusión inminente, donde el eco de antiguas profecías se escucha más fuerte que nunca. Las señales del momento actual anuncian un regreso que cambiará el mundo para siempre: la gloriosa vuelta de Jesús, el Cordero sacrificado desde el inicio de la creación. En ese instante, no existirá espacio para la mentira ni para tradiciones vacías. La verdad, aquella que ha sido tergiversada durante siglos, se restablecerá en toda su grandeza. Entre todas las realidades que se manifestarán,
una destacará con renovada fuerza: el auténtico significado de la Pascua. Desde sus orígenes, la Pascua no fue solo un rito conmemorativo ni una costumbre cultural de Israel, sino un acto profético, una representación poderosa proyectada hacia el futuro.